Buenas tardes. Buenas tardes. Esperamos que estén bien. Vamos a pedir precautoriamente al inicio de esta actividad que puedan poner en silencio los teléfonos celulares. En nombre de Radio Universidad de Chile y del Centro Memoria y Futuro queremos darles a todas y todos la bienvenida a esta actividad en donde a través de 3 temas, temas muy importantes en la discusión nacional, queremos dar cabida a este concepto de manipulación mediática, que puede sonar un poco tremendo, que incluso quizás habría que saludablemente quitarle los juicios de valor para simplemente decir que en cada noticia aparentemente inocente y objetiva hay una visión del mundo y un intento por construir realidades en favor de determinados intereses. Como ustedes saben, lo que hace cotidianamente Radio Universidad de Chile es nadar un poquito contra la corriente respecto a lo que hegemónicamente hay, y es por eso que sentimos que esta actividad es como una suerte de meta trabajo cotidiano de la Radio Universidad de Chile. Vamos a tener 3 invitados importantísimos, pero antes de ello, en este espacio, que es el del saludo inicial, vamos a darle la palabra a Jaime Lorca del Centro Memoria y Futuro, que es la organización con la cual hemos concebido esta actividad. Jaime. Gracias, Patricio. En primer lugar, agradecer a quienes han llegado y llegado puntualmente. Agradecer a la Radio Universidad de Chile, que es efectivamente una de las escasas vitrinas o áreas en que se predica y se practica el pensamiento libre y pensamiento crítico. El foro sobre manipulación mediática, que no solo suena terrible por título, sino que es terrible por realidad, apunta justamente al intento de transformar a los ciudadanos en meros consumidores y agentes pasivos y ajenos al devenir social. Y hacerlo de una manera muy simple y pedagógica, que ilustrando temas estratégicos, centrales, al hueso de la cotidianidad y del futuro de esta nación. La derecha en la región, en América Latina y también acá en este país, ha tenido grandes éxitos en términos de manipulación. Y para eso los medios de comunicación se han prestado grandemente. No es de extrañar, porque están en manos de los dueños del país. El caso de la prensa escrita, el caso de la radio y, más terriblemente, el caso de la televisión. Ahí están los grupos económicos directos al hueso, no para hacer negocio, sino porque su negocio es meternos el dedo en la boca. Yo quisiera decir que este es un tema central. Nosotros tenemos que ver todos los espacios de comunicación y hoy día también las redes sociales, en esto que se llama las guerras de cuarta generación por parte del ejército norteamericano, que es la instrumentalización de las redes sociales de manera muy científica, ¿no? Sabido es que detrás del Brexit, del triunfo de Trump, acá en América Latina, del triunfo de Macri, de Bolsonaro, hubo una manipulación bastante importante de Facebook, de WhatsApp, etcétera, del conocimiento profundo a través de la manipulación de las neurociencias, del uso del Big Data, ¿no? Para influir y modificar la opinión pública y en ese sentido degradar las democracias de por suyo degradadas que existen hoy. Por lo tanto, la elección de estos 3 especialistas y expertos en esos temas nos llena de orgullo, y que ellos hayan aceptado hacer una exposición sobre, en esos rubros, en esos temas, cómo se expresa la manipulación mediática, cuáles son las ideas fuerzas del ocultamiento de hechos, de la tergiversación de situaciones y de la inoculación de ideas y prácticas que interesan al dominio social de los dueños del país. Yo, sin más, agradezco mucho a la Universidad de Chile, la principal universidad y más prestigiosa universidad pública del país, y su radio. Gracias, Jaime. Bueno, al organizar esta actividad sentimos que estamos contribuyendo también en la tarea que le corresponde a una radio pública, ¿no? Que es contribuir a complejizar el debate, a democratizar el debate y a entregar algunas herramientas también para poder construir una opinión pública cada vez más crítica.
Son tiempos en los cuales al funcionamiento habitual de los medios de comunicación, masivos, tal como los hemos conocido en prácticamente un siglo, se han sumado las redes sociales, que cumplen, bajo otra lógica, funciones parecidas y muy en especial en la medida en que vamos comprendiendo que a través de mecanismos muy finos y muy sofisticados, lo que aparentemente supone una elección de información de nuestra parte es en realidad mecanismos de control que van desviando nuestra atención en la dirección que más le conviene a determinados intereses, hasta el punto de incidir en nuestras propias decisiones electorales casi sin que nos demos cuenta, como ha ocurrido en últimas elecciones en países muy importantes. Es por eso que sobre este asunto no hay prevención que sea excesiva, porque al fin y al cabo estamos hablando de una conexión directa entre la capacidad que tengamos de reflexionar críticamente sobre los medios y sobre las redes sociales y la calidad y profundidad de la democracia. Vamos a saludar, Jaime, si te parece, y vamos a darle la bienvenida a este espacio a nuestros 3 expositores, a la investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Alejandra Mohr, al economista Julián Alcayaga y al economista de la Fundación Sol también, Marco Kremerman. Yo me retiro, ¿cierto? Me siento Decir, además, que esta actividad, además de ser una actividad con la presencia del público en nuestra sala máster, está siendo transmitida en directo vía streaming a través de nuestro diario electrónico diario.uchile.cl, que se va a transformar en un artículo también en formato escrito para nuestro diario electrónico, que va a ser escrito por la periodista Andrea Bustos, quien está anónimamente entre el público en este momento, que por supuesto va a ser un reportaje radial también para nuestro noticiario de la mañana y del mediodía, y adicionalmente, por si fuera poco, en un programa que vamos a transmitir durante la semana en diferido en la radio. Hechas las menciones del caso, vamos a darle en primer lugar la palabra al economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, quien va a exponer la parte para la cual le hemos convocado. Marco, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradecer la idea de generar este espacio de reflexión, tanto del Centro de Formación Memoria y Futuro, que en general siempre está estimulando estos tipos de debates profundos, importantes, y a la Radio Universidad de Chile. Lo que me pidieron en estos minutos es poder hacer alguna reflexión sobre manipulación mediática en el caso del sistema de pensiones o en el caso de la previsión chilena, ¿no? Para eso voy a pedir ayuda, si que puede presentarse la presentación para poder ir viendo las láminas e ir conversando sobre aquello. Es la primera, por favor. Eso, muchas gracias. El título también intenta comunicar, así como los actos de manipulación mediática comunican bastante de mala manera, pero el título de la presentación es justamente algo que hemos venido trabajando en distintos espacios, que es la industria protectora de la riqueza. Cómo existen distintos espacios, la academia, el mundo político, los medios de comunicación, que principalmente funcionan como una industria que protege la riqueza de las élites. Y en este caso específico vamos a ver este subcaso, que es el caso del sistema AFP en Chile y los medios de comunicación masivos principalmente. Primero, partir con lo que todos sabemos, que el sistema de pensiones en Chile, mal llamado de pensiones, como ustedes saben, es un sistema principalmente, o un mercado de cuentas individuales privadas obligatorias. No tenemos un sistema de pensiones, tenemos solo ese mercado de cuentas individuales obligatorias privadas. Es una historia que parte con falsas promesas, ¿no? Desde el momento en que se discuten, en teoría, las principales premisas del nuevo sistema que se impone en dictadura, ahí la foto lo grafica muy bien, se discute entre la Junta Militar, sus asesores y el ministro del Trabajo y Previsión Social de turno, que es José Piñera.
encontramos frases como esta. Esto es un documento sacado de las actas secretas de las discusiones vinculadas a la reforma de previsión en Chile. Y es interesante poder leerla en detalle porque ustedes van a encontrar parte de esas promesas que están en nuestro inconsciente colectivo y por qué hoy día hay un rechazo tan grande a los resultados que entrega el sistema AFP. La anterior, perdón, querido, gracias. Por ejemplo, aquí está una intervención en los años 80 del ministro de Trabajo y Previsión Social, José Piñera, y le pide la palabra a Pinochet. Le dice, ¿me permite, presidente? Dice, si suponemos que una persona impone durante 40 años, si son 50 es mejor, quieren hacer trabajar 50 años, y que durante ese periodo la tasa de interés es del 5% real. La tasa de interés se refiere a la rentabilidad que las AFP generan para los fondos. Incluso ha sido mucho mayor que 5%. Él decía con valor más bajo, con 5% real, y que la remuneración de las personas que cotizan aumenta a un ritmo de 2% al año. Esa persona que comienza con 5.000 pesos jubila al final con 10.800 pesos cuando su ingreso final es de 12.200 pesos. O sea, si un trabajadora comienza ganando 5.000 pesos, al final de su vida activa aumenta su remuneración a 12.200 pesos y jubila con 10.500. Vale decir, casi el 80% de su remuneración. Esos eran los cálculos. El señor almirante Merino hace la siguiente pregunta a José Piñera. ¿Cuántos años de jubilación se han considerado? Y ante eso, José Piñera responde. Está contemplada la expectativa de vida de él y de su grupo familiar. En síntesis, si se dan los supuestos de que el individuo trabaja durante 40 años, con este sistema la persona que recibe el ingreso mínimo, por ejemplo, jubila con una pensión ascendente al 80% de su último sueldo. Si es que la tasa de interés o la rentabilidad baja a 3%, la pensión sería un poco más baja de ese 80%. Incluso no habla del 70%, que es la tasa de reemplazo, que es el concepto, cuál es la pensión que yo voy a sacar en relación a lo que ganaba, que todos tenemos en nuestra mente como un número deseable, sino que incluso llega a hablar de 80%. Una falsa promesa. Y llegamos al límite de la paranoia cuando el año 2000 el Mercurio publica un cálculo de la Asociación de AFP que indica que aproximadamente en un año más en Chile, en el 2020, los actuales afiliados que hayan cotizado toda su vida van a poder sacar el 100% de su remuneración como pensión. Ese era el titular del momento. Chilenos se pensionarán o se pensionarían con el 100% de su sueldo el año 2020. Veamos qué dicen los datos a punto de acercarnos a ese año, el año 2020. José Piñera, 35 años después, en una entrevista con José Manuel Astorga, indica que el problema no es del sistema, el problema es de los cotizantes. Dice, el sistema de pensiones es un Mercedes-Benz, es un auto extraordinario. Todos escucharon esa entrevista, ¿no? ¿Y por qué un Mercedes-Benz? Porque funciona muy bien, pero hay que echarle benzina, hay que cotizar lo suficiente. Y cuando uno revisa los datos de hoy, uno encuentra lo siguiente. Tasas de reemplazo de las personas que se han jubilado en los últimos años. Vuelvo a explicar, tasa de reemplazo es el monto que yo voy a sacar de pensión en relación a lo que ganaba cuando trabajaba remuneradamente. Si yo ganaba 1 millón y saco una pensión de 500.000 pesos, la tasa de reemplazo es de un 50%. La mitad de las personas que han jubilado en los años recientes están sacando una tasa de reemplazo inferior al 20%, que es la primera línea autofinanciada. Eso es con el ahorro y con la rentabilidad que les entrega las AFP. No 20%, inferior a 20%. O sea, si una persona ganaba 500.000 pesos, la mitad de ese tipo de cotizantes estaría sacando una pensión inferior a 100.000 pesos. En el caso de las mujeres es aún más grave porque esa tasa de reemplazo es de un 12%. Si una persona cotizaba por 500.000, la mitad de las mujeres estaría sacando menos de 60.000 pesos. Y esta tasa de reemplazo se duplica, sube al 40% por el salvavidas estatal, que curiosamente tenemos un sistema absolutamente privado, pero el Estado, a través de este parche que es el pilar solidario, que hace que la crisis sea un poco menos grave y que tenga un respirador artificial el sistema. Alguien podría hacerse una pregunta que es muy sensata. Probablemente muchas de esas personas cotizaron 2 años, 5 años, 8 años.
Y lo que hace la Comisión Asesora Presidencial, llamada también Comisión Bravo, porque la presidió el economista David Bravo, es que calcula las tasas de reemplazo que se vienen para los próximos años según años cotizados. Y colocamos solamente a aquellas personas que tienen más de 15 años de cotización, o sea, trayectorias más bien medias o largas de cotización. Si ustedes se fijan en el último tramo, que son personas que han cotizado toda una vida, más de 33 años, las tasas de reemplazo proyectadas son en promedio 36%, si uno saca el promedio entre hombres y mujeres, que es la mitad o menos de lo que se prometía originalmente. La siguiente, por favor. Y esto se está agravando cada vez, cada año. Esta es la última foto de los datos que la Superintendencia de Pensiones publica mes a mes, que son los nuevos jubilados y jubiladas. Cada mes en Chile aproximadamente se jubilan 10.000 personas, aproximadamente. En septiembre de este año se jubilaron un poquito menos, 9.200 personas, pero esto es el número que uno podría encontrar cada mes. Y si se fijan, solamente colocamos las personas que han cotizado más de 20 años, para que veamos las personas que supuestamente le están echando benzina al Mercedes-Benz. Y al final, cuando dice total, uno encuentra que, por ejemplo, lo que está en color amarillo indica que las personas, que hoy día es la carrera larga, ya nadie va a cotizar más de 35 años, casi imposible por el tipo de trabajo que se están generando. Las personas que cotizaron entre 30 y 35 años, que es el tercer tramo, que está al final en el cuadro total, sacaron una pensión inferior a 254.000 pesos. O sea, 35.000 pesos casi alejados del salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Que José Piñera citaba el valor promedio. Y el valor promedio en general son más altos, pero lo importante y lo representativo es la mediana, porque la mediana indica cuánto recibe la mitad de la población o menos. Y cuando hay poquitas personas que sacan jubilaciones muy altas, empuja los promedios hacia arriba y eso no es representativo. El cuadro es dramático porque cuando uno revisa el total de pensiones, la mitad de los pensionados de septiembre sacaron menos de 44.800 pesos. En el caso de las mujeres, que es la primera fila con distintos tramos, la mitad, como está en rojo, sacó menos de 22.707 pesos. Y aquellas que cotizaron entre 30 y 35 años, la mitad sacó menos de 228.000 pesos. Por eso nosotros decimos que el sistema AFP no funciona para nadie, ni siquiera para las personas que cotizan mucho, porque efectivamente sacan mejores pensiones, porque es algo matemático, pero sus tasas de reemplazo y los valores absolutos están muy lejos de un 70, un 60, un 50%. Entonces, todo lo que nos prometían es una falsa promesa. Segundo ítem de manipulación mediática. A partir de las movilizaciones, principalmente lideradas por la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras No Más FP, las AFP se asustaron un poquito y comenzaron a acercarse a sus afiliados y afiliadas entregando comunicación, entregando información. Probablemente si alguno está afiliado, es cotizante de alguna AFP, le llegó algún mail en este último periodo, ¿no? Empiezan a mandar mail, hacen encuestas, toman posición sobre las reformas que envían los gobiernos, etc. En el año 2017, por ejemplo, la AFP Cuprum, que es la AFP que tiene a la cantidad de afiliados de mayores ingresos, envió una encuesta. Ustedes saben que estos gastos se sacan de las cotizaciones que pagan todos los cotizantes. De ahí proviene el financiamiento de este tipo de encuestas u otros actos de publicidad de las AFP. Y dentro de las preguntas, que son 7 u 8 preguntas, fíjense la primera. Dice, bueno, al comienzo dice, hola, muchas gracias por acceder a responder a nuestra encuesta, etcétera, etcétera. Y dice, el actual sistema de pensiones en funcionamiento en Chile, ¿qué es? ¿Cómo podríamos tipificar al sistema de pensiones chileno? Alternativa A, sistema de capitalización individual. Alternativa B, sistema de reparto. Alternativa C, sistema mixto. Y define sistema mixto en la alternativa como capitalización individual más pilar solidario. Alternativa 4, no sé. ¿Cuál creen ustedes que libremente es la opción correcta? ¿Perdón? La 1. Esa es la opción correcta. Eso es lo que tiene Chile. Pero, curiosamente, la alternativa 3 toma una posición teórica, que es definir que un sistema mixto es aquel donde convive cuentas individuales con un pilar solidario. Y eso es una falacia académica.
Los sistemas mixtos, como el uruguayo, el sueco, el costarricense, el peruano, etc., son aquellos donde en el pilar contributivo, o sea, en el pilar donde las personas cotizan, coexiste o convive un sistema de cuentas individuales con un sistema de reparto, donde, como el caso uruguayo o el sueco, gran parte de la cotización va al reparto y un 20%, un 25% va a cuentas individuales, o el caso peruano, donde compiten ambos pilares. Yo puedo enviar toda mi cotización al reparto o toda mi cotización a las cuentas individuales. Lo que tiene Chile no es un sistema mixto. Entonces, primero, la alternativa está mal diseñada. La siguiente, por favor. Y después, cuando Cuprem nos presenta y nos dice, bueno, ¿cuál es el resultado correcto? Primero nos dice que el 80% de las personas se equivocó en responder. Probablemente la mayoría contestó como lo que ustedes intuían, que era la alternativa 1. Porque dicen que la alternativa correcta es la alternativa 3, que Chile tiene un sistema mixto. Entonces, de esa manera, lo que nos están manipulando es diciendo que ya tenemos un componente solidario de reparto y podría uno profundizarlo, la propuesta de gobierno, hacer crecer un poco el pilar solidario y que eso lo podría hacer en un sistema más sustentable, un sistema más equitativo, etc. Pero con nuestro dinero nos están haciendo preguntas falsas y que terminan manipulando el inconsciente de las personas que probablemente después repiten porque, por distintas razones de que Chile tiene un sistema mixto. Bueno, ¿qué tipo de sistema de pensiones tiene Chile? Es curioso cuando uno revisa documentos oficiales como el informe final de la Comisión Bravo. En una parte, ¿cierto?, bien chiquitita, yo lo marqué en amarillo, indica que Chile antes del año 2008 ni siquiera tenía un sistema de pensiones. Y eso nunca antes se había dicho en el debate público chileno. O sea, recién, como dice ahí, nos avisan que antes del 2008 no teníamos ni siquiera un sistema de pensiones porque le faltaba una parte. Esto es debatible. Nosotros seguimos sosteniendo que Chile no tiene un sistema de pensiones. El pilar solidario es un pilar asistencial. Y el año 2016, después de las movilizaciones masivas, el No Más AFP, por obligación, no por convicción, sino por contención, la presidenta Bachelet tuvo que salir en cadena nacional anunciando algunas medidas que iba a ingresar prontamente a un proyecto de ley. Y al final dice, primero, lo que vamos a hacer es fortaleceremos el carácter solidario del sistema, dado que nuestro sistema debe ser verdaderamente mixto. O sea, también se reconoce públicamente que el sistema chileno no es mixto, que es un sistema de cuentas individuales. Entonces ahí uno va revisando declaraciones de ciertas autoridades y uno va viendo finalmente qué hay detrás de cada una de estas tipificaciones. Algo muy breve, lo vimos en otro momento, creo que el año anterior, cuando trabajamos un seminario exclusivamente de pensiones. Chile lo que tiene, curiosamente, nos dicen que tiene un sistema moderno, que es el 8º mejor sistema de pensiones del mundo. Chile tiene un sistema que cuando uno revisa cómo solucionaban los trabajadores y trabajadoras sus problemas en el siglo XIX, cuando no había leyes de seguridad social, no estaba permitida la formación de sindicatos, en general lo que hacían trabajadores y trabajadoras era resolver la situación de la incertidumbre, como la vejez, de manera autónoma o privada. La siguiente, por favor. Y habían 4 soluciones. El ahorro privado, que es guardar la plata en un banco, en un colchón de lo que me quede de salario, para los que pueden, que es algo restrictivo. El mutualismo, que era una solución inspirada en los principios de la solidaridad social, pero que tenía a veces un alcance limitado, porque si yo me juntaba por oficios y el 30% de las personas tenía alguna contingencia, a veces esa caja o esa mutual no daba para hacer frente a esas contingencias de manera masiva. Siguiente. El seguro privado, que era contratar un seguro como puede ser un ISAPRE hoy en día, y la asistencia social. Asistencia social que lo que nos lleva a demostrar, es la prueba de la indignidad, tenemos que demostrar que estamos en situación de pobreza para que el Estado nos entregue una dádiva o un subsidio pequeño. El sistema chileno es una combinación entre ahorro privado, esas son las AFP, pero obligatorio, que es la novedad, me obligan a ahorrar de manera privada con la asistencia social, que es el pilar solidario, que solamente está focalizado en el 60% más pobre. O sea, el sistema chileno es un sistema del siglo XIX, que es la combinación de 2 soluciones que se daban trabajadores y trabajadoras ante la inexistencia del seguro social y de la seguridad social, que es la evolución que se tiene de este concepto después de la posguerra. Siguiente punto, es la hora de las propuestas, del debate. La presidenta, ¿cierto?, como les decía, convocó una comisión de expertos, siempre entre comillas expertos, porque tienen cierto cuoteo político estos expertos. La novedad de que
Hubo algunas personas que no habían estado en comisiones anteriores, que tenían unas ideas un poquito más relacionadas con la seguridad social, y que hubo invitados internacionales, 24 expertos. La siguiente. Y acá está el titular del Mercurio. Comisión Bravo. Mayoría de los expertos, expertas, se inclina por sistemas sin reparto. El titular es bien claro lo que nos quiere transmitir. Y con ajuste a actual modelo de AFP. O sea, mantener lo que tenemos y ajustarlo. La propuesta de Sebastián Piñera que hemos conocido en los últimos días. ¿Esto fue lo que pasó en la comisión realmente? La siguiente. La propuesta A, que era la propuesta que efectivamente invitaba a mantener el sistema de AFP, pero que es más progresista que la propuesta del presidente Piñera, porque apuntaba, al menos gran parte de sus comisionados decían que de la cotización adicional que ellos proponían, 4 puntos, al menos 1 o 2 puntos debía ir a una especie de reparto, que era como parecía la propuesta de la presidenta Bachelet del año pasado. Fíjense que 12 personas de los 24 votaron por esta propuesta. Y también es interesante ver su composición. ¿Cuántas mujeres? 1. ¿Qué tipo de profesiones? Abrumadoramente economistas y o ingenieros comerciales. Nacionalidad. Gran porcentaje de extranjeros y extranjeras. Propuesta B, la siguiente. La propuesta B, si bien es algo que no es la propuesta que nosotros como Fundación Sol y con la coordinadora NOMAFP hemos trabajado, es una propuesta que hoy día para Chile ya sería revolucionaria, porque es pasar a un sistema mixto donde el 50% de los recursos se, entre comillas, se le quitan a la AFP y pasan a ser administrados por una institución pública inspirada en la seguridad social. 11 personas votaron a favor de la propuesta B. 11. Y aquí vemos una heterogeneidad. Mujeres y hombres, distintas profesiones. Se ve el problema de la previsión de una manera integral, no solo como un problema de costos. Principalmente chilenos y chilenas, que conocen la realidad del sistema. No estamos discriminando a alguien por ser extranjero y dar su opinión, sino que muchas de las personas que votaron por la propuesta A después opinaron, ¿cierto? Y dieron una entrevista que no estaban al tanto de lo que se estaba votando en profundidad. 11 personas. Y la siguiente, que es la propuesta C, 1 persona, que es una propuesta de un reparto puro, que es algo distinto a la propuesta de la coordinadora NOMAFP, porque no tiene ahorro colectivo, un reparto, pasar un reparto de un día para otro. Una mujer polaca, Leocadia Oresiak. Y por tanto nos dijeron, ganó la propuesta. ¿Cuántas personas votaron para pasar a un sistema inspirado bajo la seguridad social de los 24? 11 de la propuesta B y 1 de la propuesta C. 12 personas dijeron, ya la AFP no puede ser el actor principal del sistema de pensiones chileno. Unos dijeron que sea mixto, mitad y mitad, y que progresivamente esa mitad mixta pública vaya creciendo, propuesta B, y la otra dijo completamente de reparto. Y la otra mitad dijo mantengamos la AFP con algunas modificaciones. Por tanto, la presentación que hicieron los medios fue absolutamente falaz, ¿no? Aquí hubo un empate, ¿cierto? Lo que pasa es que como la propuesta B y C eran 2 propuestas, se presentó como 12, 11, 1, y como que todos, la mayoría, quería mantener a la AFP. Así es. Siguiente tema, lo han escuchado mucho. Una de las principales recomendaciones o señales políticas que ha dado la coordinadora NOMAFP, uno podrá discutir si han sido acertadas o no, han sido cámbiese de la AFP Provida o Cuprum, porque inventaron AFP del día después para evadir impuestos cuando se fusionaron y fueron compradas por compañías de seguro estadounidenses, o cámbiese del fondo A, B o C, que tienen más riesgo, a un fondo más conservador para que se proteja en caso de que venga una crisis, fondo E. Fíjense lo que pasó en 2017, ¿cierto? Aquí tenemos la radio cooperativa, como otros muchos medios que reproducen información, y dice AFP, los que se cambiaron al fondo A es como si hubieran dejado de cotizar 5 años. Un dardo en el corazón del movimiento NOMAFP. Los llevaron a perder plata a las personas. Fíjense lo que pasó, sobre todo la segunda columna que está abajo. Esa es la rentabilidad real de cada fondo, del más riesgoso, que es el A, hasta el último, que es el más conservador. El acumulado entre enero y diciembre, o sea, todo el año, es que efectivamente ese año en particular, sospechosamente, hay hartos análisis ahí interesantes que hacer, es que el fondo A rentó 15,4% sobre inflación, una muy buena rentabilidad. Y el fondo E rentó 1,01%.
¿Las personas que estaban en el Fondo E perdieron plata? Ganaron menos en ese año. Y aquí lo que se está diciendo es como si se hubiera dejado de cotizar 5 años. Fíjense la presentación de la noticia. La manipulación para atacar un movimiento que intenta recuperar la seguridad social. ¿Y qué pasó hoy día? Datos actuales salieron hace 4 días atrás. Rentabilidad, fíjense en la columna 2 y la 3, rentabilidad del año 2018 de los fondos. Fondo A, menos 4,68%. Fondo E, más 1,71%. Si vemos el acumulado de los últimos 12 meses, que siempre se presenta así, entre noviembre del 2017 y octubre, Fondo A ha perdido menos 5,48%. Y Fondo E ha ganado 1,74%. ¿Qué medio masivo, parte de la industria protectora de la riqueza, ha publicado esta información? Así. Y lo que uno debería publicar correctamente es que en los últimos 12 meses las personas que tienen su plata en el Fondo A han perdido casi 5,5% de su fondo. Claro, después uno puede recuperar, esto es cíclico, pero así como se informó en relación a un año puntual con el Fondo E, debería informarse lo mismo del Fondo A. Y esto en los próximos meses puede seguir cayendo. La siguiente. Segundo tema que hemos escuchado permanentemente. Se debe aumentar la edad de jubilación porque envejecemos más, llegamos a años 80, 90 años, tenemos mucho más que financiar en relación a años anteriores. Efectivamente, cuando uno revisa las pirámides demográficas, uno va a encontrar que la población que tiene más de 60 o 65 años en Chile, si el año 90 era un 7%, el año 2040 y el año 2065 va a ser un 30%. Es un problema no solo que va a generar impacto en el sistema de pensiones, sino en los sistemas de salud, los sistemas de cuidado, en cuál es la calidad de vida del 30% de la población chilena. La siguiente. Sin embargo, lo que no nos cuentan es que la situación actual demográfica en Chile es la que tenía Canadá el año 1986, Alemania el año 1953, Estados Unidos el 59 y así con los distintos países. En esos años nadie estaba metiendo miedo con el envejecimiento de la población. Nadie estaba recomendando de manera masiva de que había que romper los sistemas de reparto y pasarse a cuentas individuales. Así. Y más aún, cuando aparece este dato de la OECD en su documento Pensiones en Perspectivas, 2017, que es el último, cuando nos dicen, claro, es que lo que pasa es que la edad de jubilación en Chile es muy temprana. Las mujeres jubilan demasiado antes de lo que jubilan en los países de la OECD. Y efectivamente, si ustedes ven mujeres y ven la segunda línea roja, donde dice OECD, el promedio de la edad legal de jubilación de las mujeres es 63,4 años en los países de la OECD. En Chile 60. Pero, ¿a qué edad efectivamente están jubilando las mujeres y los hombres en Chile? Eso es lo importante. En Chile, las mujeres están jubilando a los 67,7 años. 7,7 años después de la edad legal, porque las pensiones no les alcanzan, porque están endeudados. Sería interesante que una encuesta le pregunte a las personas que siguen trabajando después de su edad legal de jubilación, porque esto se vende como darle libertad a las personas que quieren seguir vivas, es cuántas personas trabajan por voluntad y cuántas por obligación. Esa es la pregunta adecuada, que no se hace. En el caso de los hombres, de 65 años de la edad legal, la edad efectiva es 71,3. Si uno toma la distancia entre la edad legal y efectiva de hombres y mujeres, suma las dos distancias, las brechas, llegamos a 14 años, que es la última columna. El único país que nos supera es Corea del Sur, una cultura bastante especial en ese sentido, y por ahí aparece otro país, debe ser Turquía, con 14,4 años. O sea, somos uno de los 3 países de la OECD que tiene la mayor distancia entre la edad legal de jubilación y la edad efectiva. ¿Qué sentido tiene atrasar la edad de jubilación si es que ya las personas se están jubilando tarde por las bajas pensiones? La siguiente. Siguiente punto, y uno de los últimos para ir terminando. No sé cuánto tiempo me queda, si tengo unos 5 minutos más. ¿Sí? Perfecto. El rol de las encuestas y los rankings internacionales, que también van formando opinión, van construyendo realidad en base a falacias. Encuesta de antes de ayer, la tercera, Twitter.
Pulso, que es el suplemento de economía de la tercera. Reforma de las pensiones, de Sebastián Piñera. Como la reforma de las pensiones tiene un componente que es subir la tasa de cotización para vejez de 10 a 14%, o sea, subir el ahorro 40%, ellos sacan la siguiente pregunta. ¿Te parece suficiente que las jubilaciones suban 40%? Vos te comentas, si yo les pregunto en esta sala, ¿a ustedes les parece bien que les aumente el sueldo en 40%? ¿No? Esta pregunta tiene dos grandes errores. Primero, que es una pregunta sesgada, porque la reforma tiene una serie de componentes. Y en segundo lugar, hay algo que se ha dicho bastante poco, pero en espacios como la Radio Universidad de Chile lo hemos podido conversar y debatir con Pato, es que efectivamente la tasa de cotización va a subir en un 40%. Pero las tasas de rentabilidad del sistema han bajado ostensiblemente. La tasa de rentabilidad histórica promedio real es de un 8%. En los 80 rentábamos 12,3, en los 90 10,3, en los 2000 ya 6,25, pero entre el 2010 hasta hoy día la rentabilidad promedio es 3,6. O sea, es una caída libre. Según el propio exministro de Hacienda Rodrigo Valdés, que publicó un documento hace 2 o 3 meses de pensiones, por cada punto menos de rentabilidad en la historia de una persona que la AFP le entrega a su fondo, la pensión baja aproximadamente un 25%. Lo que uno puede concluir de manera sencilla en términos matemáticos es que el pensionado de hoy día, que cotizó 10 y está sacando miserables pensiones, va a sacar más pensión que el cotizado del futuro, que jubila en 40 años más y cotice 14, porque va a experimentar tasas de rentabilidad que no van a ser 1 punto, 2 puntos menos, sino 3, 4 o 5 puntos menos. Entonces, la caída de la rentabilidad se va a comer completamente el aumento en la cotización. Incluso si aumentáramos 60% el ahorro, siguen siendo insuficientes por las caídas de rentabilidad. Y eso es lo que no nos informan. ¿Sí? Siguiente punto, muy publicitado antes de la reforma, estratégicamente. Estudio asegura que Chile tiene el 8º mejor sistema previsional del mundo. Y abajo se dice que tiene, no que el estudio, tenemos el 8º mejor sistema. Ni siquiera podemos decir que es un estudio que tiene un ranking particular, que pondera distinto. Cuando uno se mete a este estudio, primero siempre uno tiene que saber quién es la persona que mandata el estudio. ¿Cuál es el paradigma político, epistemológico detrás del estudio? Quien está detrás es Mercer. Mercer es una institución que presta servicios financieros a nivel mundial. Inmediatamente uno puede ver cuáles son sus intereses. Y en segundo lugar, este ranking tiene 3 indicadores, que es la sostenibilidad de los sistemas, la integralidad y la adecuación. Y la adecuación tiene que ver con el monto de las pensiones, que es lo más importante de un sistema de pensiones, que pague buenas pensiones. Cuando uno revisa en ese indicador, que tiene subindicadores, cuando uno ve el indicador que dice, bueno, ¿cuánto voy a sacar de pensión en relación a lo que yo ganaba? ¿O cuánto voy a sacar de pensión en relación a los gastos promedio del país o al costo de la vida de un país? Esa ponderación es ínfima, de un 10%. Cuando uno se concentra en ese subindicador, Chile ya no es el 8º mejor país del mundo, con solo 35% de muestra que tiene este informe, sino que es el 8º peor. Y eso, nuevamente, los medios no nos informan. ¿No? La siguiente. La más burda, la encuesta CADEM. También se reconoció recientemente lo que hizo la encuesta CADEM, que es una encuesta semanal que pregunta distintas cosas, que a veces va cambiando sus preguntas, es comparar la aprobación o reprobación de las propuestas previsionales presentadas por la presidenta Bachelet y el presidente Piñera. Entonces, si se fijan, ahí está la presidenta Bachelet. Cuando vemos que los números rojos significa que están en desacuerdo con su propuesta, la mayoría estaba en desacuerdo con la propuesta del presidente Bachelet. También las preguntas que hacía la academia en su momento eran bien quisquillosas. Si a uno le pregunta, ¿usted estaría dispuesto a compartir parte de su fondo con otras personas? La pregunta correcta de pasar a un sistema de reparto, ¿usted estaría dispuesta a que su pensión mejore? Esa es la respuesta. Todos dirían que sí, ¿no? Porque eso es lo que pasa con un sistema inspirado en la seguridad social. Y la desaprobación era enorme. Y las personas que estaban de acuerdo parten un 32% y termina en un 22%. Con el presidente Piñera, la aprobación es más grande. 61% está de acuerdo con el proyecto de ley de Piñera y un 30% en desacuerdo y el resto no responde o da otras alternativas. Pero veamos las preguntas que hizo la academia. La siguiente.
Aquí no se ve muy bien, pero yo lo voy a leer. Cuando presentó la presidenta Bachelet su propuesta previsional, la pregunta fue la siguiente. En general, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto de reforma previsional? A secas. Si yo estoy en desacuerdo con la presidenta Bachelet, ya voto que no, solamente porque la presidenta Bachelet y las características de su gobierno. Pero aparte, si se monta la reforma previsional, como se montó en su momento, de que era un impuesto al trabajo, que se iba a abrir el espacio del ahorro colectivo y el reparto, porque 2 puntitos iban a ir al reparto, la mayoría contesta que no. Y hoy día, ¿cuál es la pregunta? La pregunta, que no se ve tan bien ahí, pero vamos a tratar de traducirle, es: ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto de reforma previsional del gobierno del presidente Piñera, que, entre otras cosas, y no cuenta las otras cosas, aumenta en un 4,2% la cotización a costa del empleador? O sea, el empleador se está colocando en esta propuesta y, entre otras cosas, va a aumentar su cotización. Fíjense la diferencia de preguntas. Esto no pasa ningún test metodológico. La siguiente. Y la CADEM tuvo que salir pidiendo perdón, entre comillas, piden perdón de manera bien particular y reconociendo el error en comparación que favorecía a Piñera por sobre Bachelet, porque las preguntas no eran comparables. ¿No? Pidieron disculpas, pero ya el daño está hecho. ¿Cierto? Que es la tarea de los medios hoy día, de las fake news, etc. Yo puedo tirar mentiras y después puedo salir a pedir perdón, pero ya instalé la noticia y muchas personas no van a leer esto. Jamás van a leer esto. Jamás se van a meter a ver un tema metodológico de cómo el tamaño de la muestra de la encuesta, de comparar las preguntas con otras. Entonces, no, es que en Twitter lo colocaron. ¿Cuánta gente tiene Twitter en el pueblo? ¿Cuántos tienen Twitter y están viendo el Twitter? La siguiente, por favor. Y uno de los últimos elementos es lo típico. Sistema, la alternativa, sistema de reparto, sistema de seguridad social. No es viable, y aquí me faltó poner las comillas, volver al sistema de reparto, nos indican los defensores de la AFP. Aquí tenemos típico documento de libertad y desarrollo que nos indica, es una buena idea volver al sistema de reparto, y abajo dice que fracasó, ¿no? Que estaba quebrado, y lo típico que escuchamos diariamente. Primero, ¿quién quiere volver al sistema de reparto antiguo? La propuesta de la coordinadora norma AFP no es volver al sistema de reparto antiguo, es construir un sistema de reparto con las piezas que le faltaban al sistema antiguo y moderno, incorporando los elementos de la transición demográfica y con ciertas propuestas que pueden ser debatibles. Hay distintas propuestas. Julián me presentaba una que él tiene que es bastante interesante, ajustado a las ventas de las empresas, pero inspirado siempre en la seguridad social. La siguiente. ¿Estaba quebrado el sistema de reparto? Este documento es de José Pablo Orellano, economista de la democracia cristiana, que defiende actualmente el sistema AFP, y en el año 85, con un informe, un libro bastante interesante, él decía lo siguiente: del análisis de los defectos del sistema de reparto de cajas antiguo, no se derivaba la conveniencia de reemplazarlo por un sistema privado de capitalización, como insistentemente ha sido planteado por los economistas del gobierno militar, entre paréntesis, dictadura. Los defectos indicaban que era necesario uniformar las disposiciones que determinaban los beneficios y aportes al sistema, modernizar su administración, que son cambios paramétricos, extender la indexación para neutralizar la inflación, para ajustar las pensiones y recuperar la cobertura perdida en los últimos años. ¿No? O sea, no había que cambiar el sistema anterior, no estaba quebrado y los números nos indican así. Y lo último, y esto sí es lo último, es que las declaraciones actuales, como del ministro Izaguirre, donde indican volver a un sistema de reparto, esto lo dijo, si mal no recuerdo, a fines del año pasado, es pan para hoy y hambre para mañana. Y dentro de la entrevista le preguntan, el Frente Amplio también planteó el fin de la AFP desde su punto de vista, ¿es una propuesta conciliable con el programa del candidato de la nueva mayoría? Esto era antes de las elecciones. Y él abajo dice en relación al sistema de reparto. En cambio, en el reparto, el activo, el trabajador y trabajadora que cotiza, que ahorra, se lo pasa al pasivo. Eso es la lógica de un sistema de reparto. ¿Está bien? Que lo consume, por tanto no hay ahorro. El problema es que todo lo que ingresa se gasta en pensiones. La siguiente, por favor. Y esto es una gran falacia. Gran parte de los sistemas de reparto en el mundo son sistemas de reparto que tienen fondos de reserva. Fondos de reserva, fondos de sustentabilidad. Aquí les pongo un ejemplo de un documento de la OCDE. El sistema de Estados Unidos, el de Japón, de Noruega, de Corea, de China, de Canadá, de España, etcétera, etcétera, todos tienen fondos de reserva donde están los excedentes de los sistemas de reparto. O sea, estos sistemas no son sistemas de reparto puro, sino que tienen ahorro colectivo. Yo no me gasto toda la plata en pagar pensiones, sí gran parte de la plata, porque dejo un colchón
para enfrentar las transiciones demográficas. Cuando tenga muchos pensionados, como le está pasando a Japón ahora, y no tantos cotizantes. Por tanto, el sistema de reparto puro no es un sistema que en la práctica se ve de manera masiva. Así no funcionan los sistemas de reparto. Entonces, han hecho caricaturas de los sistemas de reparto y han apuntado principalmente al sistema antiguo chileno de cajas, que nadie quiere replicarlo como funcionaba porque tenía alguna falencia. Y justamente lo que hace la propuesta de la coordinadora es demostrar que un sistema que toma los fondos de las AFP y esos fondos lo incorpora en una lógica de cuentas de capitalización colectiva y paga mejores pensiones ostensiblemente, con beneficios definidos, con claridad. Cada uno de ustedes va a saber la pensión que va a sacar cuando comienza a cotizar. Tiene enormes reservas. O sea, uno la proyecta al 2100 y las reservas son más de 20 veces de los gastos que el sistema necesitaría. O sea, un sistema absolutamente viable, el siguiente, y que, a diferencia de lo que nos dicen, que aumentar hoy considerablemente las pensiones es una promesa populista, ya que no hay varita mágica, no hay cómo aumentarlas. Cuando uno revisa los datos y uno se encuentra desde el año 90 a la fecha, ¿cuánta plata entra a las AFP? Por las cotizaciones de todos nosotros y nosotras. Y por los aportes fiscales, principalmente el año 2008. Fíjense el año 90. Ingresó 1,2 billones de pesos, que son millones de millones, y las AFP pagaron 152 miles de millones de pesos. Por construcción, ¿cierto? Como el resto se invierte y no es un sistema de reparto, entra mucha plata y va saliendo poca plata cuando hay pocos pensionados, y cuando aumentan las pensiones va saliendo un poco más. Pero fíjense el año 2017, entraron 8,8 billones casi de dinero y salió 3,8 billones en pagar pensiones. En el periodo entraron 123,7 billones y salieron 43,8. La pregunta es la siguiente: ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un sistema de reparto con ahorro colectivo en estos últimos 27 años? Las pensiones se pudieron haber mejorado ostensiblemente. Acá hay una gran farra previsional por haber tenido un sistema de cuentas individuales y por poner a las AFP y a los grupos económicos por sobre los pensionados. Que un sistema de reparto, si nos cambiamos un sistema de reparto, va a aumentar el gasto público, vamos a hacer pedazos del Estado, también es falso. Y esto sí es la última lámina, porque cuando vemos y modelamos la propuesta de la coordinadora NOMFP para ver cuánto sería el gasto público en pensiones que ella representa, y haciendo algo que es muy importante, que es la columna celeste, que es creando ya no un pilar asistencial, sino que es crear un pilar de derechos universales para la pensión. Que cada persona que no cotice, independiente de su situación económica, al menos tenga un salario mínimo de pensión. Hoy día son 107.000 pesos para el 60% más pobre. Ese pilar es caro, y así todo, el gasto público bajaría de hoy, que es 4,87% del PIB, que no sale ahí. Hoy eso gasta el Estado para parchar el sistema de pensiones privado, bajaría a 3,28%. ¿Por qué? Y no es varita mágica, es porque el fondo de la AFP, parte pequeña de ese fondo de la AFP, y las cotizaciones de cada año de los trabajadores que ingresan, que son enormes, como vimos en las diapositivas pasadas, se van a ocupar para lo que siempre deberían haber sido ocupados, que es para pagar pensiones. Y recién, en el año 2080, 2075, se alcanzaría un pic de gasto público, que sería 8,4% del PIB. Y hoy día, el promedio de gasto público en pensiones de los países de la OECD es 9%. Y ahí, en el 2075, vamos a tener un 30% de adulto mayor, y cualquier país va a necesitar gastar mucho más en pensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Bueno, hemos tenido una primera exposición muy contundente por lo demás, donde se ilustra de manera bastante pavorosa, diría yo, el modo en que la construcción mediática puede llevar a conclusiones completamente opuestas a cómo son las cosas en realidad. Por eso nos ha parecido, junto con el Centro Memoria y Futuro, tan relevante organizar esta actividad. Vamos a darle la palabra ahora para que haga los planteamientos respecto a la relación entre manipulación mediática y el tema del cobre al destacado economista Julián Alcayaga. Julián, muchas gracias. Muchas gracias a Radio Universidad de Chile por invitarnos a hablar de un tema tan importante para Chile como el cobre, y para el Centro de Formación y Futuro también, Memoria y Futuro también, poder hablar de manipulación mediática, ¿sí?
no está ahí. Hay dos, un desastre económico. No, manipulación mediática se llama. Si lo va a hacer, no. Todo, Si tiene, no lo han puesto. todo tiene solución, ¿eh? Podemos... Ese. No es verdad. Un poco demagógico lo que dije. Importante mantener la calma. Bueno, Chile tiene una riqueza tan grande en el cobre que no puede existir mayor manipulación que en este tema del cobre, y la manipulación es principalmente la omisión de la realidad de lo que existe en el cobre. Y comienza incluso con la nacionalización. Si bien todos los chilenos conocemos la nacionalización, sabemos que se hizo bajo el gobierno del presidente Allende, y hay mucha gente todavía que cree que el cobre está nacionalizado. Sin embargo, solamente el 30% de la producción chilena de cobre está en manos de Codelco, el resto son empresas extranjeras que ingresaron principalmente a partir de 1990, y ese dato tampoco es conocido en Chile. Pero el otro dato que no se conoce de esto es que la nacionalización, es cierto, la hizo el presidente Allende, pero la hizo con el Congreso pleno. No hubo un solo voto de la derecha en contra de la nacionalización. Y ese es un asunto muy importante tanto a nivel nacional como internacional, y que sirvió posteriormente cuando se quiso privatizar las empresas que habían sido nacionalizadas. Pasemos. Y el año 75 se presentó un proyecto para privatizar las empresas que habían sido nacionalizadas, que no era Codelco todavía, sino que eran 5 empresas. Y eso fue discutido en la Junta de Gobierno, acta secreta 214A, era secreta en ese tiempo. Ahora ustedes incluso ponen en Google acta número 214A y la pueden ver aparecer, o la piden a la Biblioteca del Congreso Nacional. Y al discutirse, y esto sí es lo que no se sabe, de que fueron los militares que se opusieron a la privatización que propiciaban los civiles que estaban en el gobierno militar. Y Merino, el almirante Merino, esto es lo que decía, y por eso digo yo, está en rojo ahí, casi no se ve, pero nosotros estaríamos derogando lo que las cámaras aprobaron y que el país vivió como un verdadero triunfo. Merino diciendo de que el país vivió como un verdadero triunfo la nacionalización, por eso que no era conveniente privatizar. Y él dice, lo harán otros en el futuro. Y efectivamente vinieron otros que en el futuro desnacionalizaron el cobre. Pero nosotros no. Nosotros, los militares, no vamos a privatizar la nacionalización. Y efectivamente, posteriormente hicieron varias leyes que tampoco son conocidas, pero que consistieron en consolidar la nacionalización del cobre, a tal punto que Codelco, es decir, las empresas nacionalizadas producían poco más de 500.000 toneladas de cobre el año 73, y el año 89, cuando termina la dictadura, producían más del doble de eso, casi 1.300.000 toneladas. Y hacen primero el pago de indemnización que el gobierno Allende no había hecho, porque los militares pensaban que pagándole una indemnización a las empresas norteamericanas que habían sido nacionalizadas, los Estados Unidos y las mismas empresas quedarían más tranquilas y no pujarían tanto por privatizar. Porque a pesar de que los militares dijeron que no vamos a privatizar, la empresa nacionalizada siguió dentro del mismo gobierno militar, por los civiles que lo integraban, querían igualmente continuar pujando por la desnacionalización.
Y una de las leyes principales que se hizo fue, pasemos a la siguiente, fue que el DL 1350, que fundó las 5 empresas nacionalizadas en una sola y creó la Corporación Nacional de Cobre de Chile, Codelco. ¿Y por qué hicieron eso? Porque cuando se estaba discutiendo la privatización, el proyecto que presentó Fernando Lenis a la Junta Militar, decía, bueno, no nacionalicemos toda, no privaticemos toda, pero por lo menos una. Y pensaban en El Salvador, privatizar El Salvador, que era la más chica, ¿no? O incluso privaticemos yacimientos que no están en explotación, como el Abra. Pero a todos se opusieron los militares. Entonces hicieron el 1350, que crea Codelco, pero antes hicieron el DL 1167, que es una modificación de la Constitución de 1925 y que se llama Consolidación de la Nacionalización, en el cual prohíben por la Constitución, ese decreto está vigente, que no se puede privatizar ninguno de los yacimientos que fueron nacionalizados en 1971. Los yacimientos nacionalizados que estaban en explotación. Solo se podría permitir la privatización de yacimientos que no estaban en explotación, pero siempre que una ley lo autorice y caso a caso. Sin embargo, posteriormente sabemos que el año 93 la Concertación hizo una ley que es inconstitucional de todas maneras, pero la hizo porque no hubo oposición naturalmente de la derecha, porque la derecha y la Concertación actuaron conjuntamente para hacer esa ley que permitía que Codelco pudiera vender los yacimientos que no estaban en explotación, y en ese se vendió el Abra, pero después entregaron hasta la fecha más de 500.000 hectáreas de diversos yacimientos de mediana minería que Codelco lo ha entregado gratuitamente a empresas extranjeras. ¿Quién conoce eso? Esa es la manipulación. Aquí en el cobre no se miente porque se está diciendo algo diferente, sino que se miente porque no se habla de la realidad de lo que ha pasado. Pasemos. Y una de las cosas fundamentales que hicieron los milicos fue lo que tanto se está hablando ahora y que se quiere derogar, que es la ley reservada del cobre. La ley reservada del cobre existía desde el año 40 y se modificó el año 57 en el gobierno de Carlos Ibáñez, y que establecía que una parte de las utilidades de las empresas mineras, de la gran minería, irían al armamento de las Fuerzas Armadas. Pero una parte solamente de las utilidades. Y entonces el año 76, con el DL 1530, la Junta Militar cambia esa ley, la modifica y establece ya no que la gran minería, puesto que todavía ha sido nacionalizada, todo era Codelco ya no pagaban un porcentaje de las utilidades, sino que un porcentaje de las ventas. El 10% de las ventas nominativamente de Codelco va a servir para financiar el armamento de las Fuerzas Armadas. Solo armamento, no se puede pagar otra cosa con eso. Aunque ahora han hecho algunas marihuanzas, pero es punto aparte. Y el problema es que al establecer eso, prácticamente se acabó la política esa de los civiles del gobierno militar y todas las fuerzas de derecha que querían privatizar Codelco. Ya no lo hicieron más, no intentaron más privatizar Codelco, puesto que tenía que financiar el 10% de las ventas de las Fuerzas Armadas. Y oponerse a las Fuerzas Armadas en una dictadura era difícil. Yo lo sé porque estuve 3 años preso. Pero, ¿qué dijeron las fuerzas de las grandes transnacionales mineras y los civiles en Chile de derecha? Es que, bueno, quédense con Codelco, pero Chile tiene tantos yacimientos mineros que se puede permitir la inversión extranjera para desarrollar la minería en Chile. Y en eso, la diputada de Las Condes
que era de la ENAMI, que la ENAMI la había comprado a los franceses, que eran los dueños, el año 71, la venden en $90 millones. ENAMI vende también una cantidad de plantas. ENAMI vende los pelambres. Los pelambres, el 50% de los pelambres era del ENAMI. Y en secreto se venden $20 millones a Anaconda. ¿Quién es Anaconda? Una de las empresas que había sido nacionalizada el año 71. Y todo eso se hizo en secreto. Por eso que la manipulación en el cobre no es decir lo que se hace o no se hace, más bien es no decir lo que se ha estado haciendo. También se permitió la inversión en minería del Indio. Pasemos al siguiente. Pero el gran tema de discusión fue en la Constitución. La Comisión Constituyente que estaba discutiendo cómo iba a ser la Constitución, ahí casi todos los constituyentes decían que había que hacer desaparecer esa disposición del artículo 10 de la Constitución de 1925 que la estableció Salvador Allende en la reforma de la nacionalización, que dice que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable de todas las minas. Entonces los constituyentes querían hacer desaparecer eso para dejarlo que el Estado solamente tenía el dominio eminente, es decir, el dominio soberano, así como el dominio que tiene sobre el aire, sobre el mar, así, sin dominio efectivo. Pero había un constituyente, Enrique Evans de la Cuadra, que él quería que se dejara eso en la Constitución. Y yo leyendo las actas de esa, veo como que este tipo se enoja, se para y dice, yo ayer conversé con el presidente de la República. ¿Y quién era el presidente? Augusto. Y él dijo que quería que en la Constitución se conservara el dominio del Estado sobre las minas. Y ya ahí cambió el discurso de los demás, porque al nombrarle Pinochet, los otros empezaron a cambiar y aceptaron finalmente que la Constitución quedara con el dominio efectivo sobre las minas. Pero después en el Consejo de Estado, que dirigía Jorge Alessandri, volvió a cambiar eso y puso el dominio eminente, pero volvieron nuevamente otros militares a conversar con Pinochet y le dijeron, no, en la Constitución tiene que quedar el dominio exclusivo del Estado sobre todas las minas. Pero además incluyeron esto. Y esto ni siquiera se enseña en las facultades de Derecho, que es la disposición tercera transitoria de la Constitución de 1980, que dice que la gran minería del cobre, nacionalizada en virtud de la disposición 17ª transitoria de la Constitución del 25, continúan rigiéndose por la Constitución existente a la nacionalización, es decir, a 1971. Eso es fundamental porque posteriormente, pasemos, José Piñera, el autor también de la AFP y de la ley, hizo la ley minera, donde lo que él quería es que viniera la inversión extranjera a Chile en la minería, hizo una ley específica para que no se pudiera nacionalizar. Y Pablo Rodríguez, que no era marxista-leninista, sino que había sido jefe de los terroristas en los años 70 en contra del gobierno de Salvador Allende, que tuvo que huir a Ecuador. Pero es un profesor eminente de Derecho, naturalmente. Y él se opuso en ese tiempo, el 83, en un artículo en la tercera, diciendo de que la ley de José Piñera era inconstitucional y era contraria al interés nacional. Pero esto, si bien se publicó la tercera, no se discutió. Y el único que salió con fuerza a oponerse a la ley minera fue Radomiro Tomic en ese tiempo, que con su plata, pasemos, con su, no, antes, ¿no hay otra? Desapareció entonces. Bueno. José Piñera tuvo la culpa. Sí, Piñera. Sí. Bueno, pasemos a la siguiente porque de todas maneras... Y
Radomiro Tomic pagó con su plata inserciones en el Mercurio, en la segunda, diciendo que la ley de Piñera ni siquiera le creían en Estados Unidos, porque el Wall Street Journal no le creía la ley minera. ¿Por qué no le creía la ley minera? Porque la Constitución establecía que el Estado tenía el dominio absoluto de todas las minas, por lo tanto podía en cualquier momento retomar lo que había entregado solamente en concesión. Nunca el Estado ha entregado, ni antes de la Constitución de 1971 o después, el derecho a propiedad sobre la mina. Lo que ha entregado siempre el Estado desde el tiempo de la corona española, que antes era el rey, era el dueño, concesiones de explotación, no la propiedad de la mina. Nunca se ha entregado la propiedad de la mina, sino que una concesión para explotar o explorar una mina. Y entonces, José Piñera cambió la ley y puso una disposición que prácticamente permitía que, es decir, hacía casi imposible la nacionalización, porque estableció una disposición en esa ley minera que decía que para expropiar a un concesionario minero el Estado tiene que pagar el valor presente de los flujos futuros de caja de toda la concesión, es decir, de todo el yacimiento, lo que hace imposible naturalmente para el Estado pagar lo que vale la totalidad del yacimiento. Pero es una ley inconstitucional, evidentemente, porque el Estado, porque la Constitución dice que es el Estado el dueño de todas las minas. Y la Democracia Cristiana en ese tiempo, en 1984, publican esto, que era dirigida la Democracia Cristiana por Gabriel Valdés, estaba Radomiro Tomic, Hernán Fuentealba, decían: cuando nosotros lleguemos al poder, y se sabía que la oposición evidentemente tendría que llegar al poder porque ya estaba fijado el plebiscito, vamos a derogar la ley minera, por lo tanto no se iba a poder nacionalizar cualquier inversión que se hiciera en Chile. Y esa es una de las razones principales por las cuales, a pesar de la ley de José Piñera, a partir de 1983 no ingresó inversión extranjera en la minería del cobre en Chile, salvo la Escondida, que inició la inversión en 1984, produjo el primer año que vino a dar producción fue el año 90. Todas las demás inversiones que se han hecho en Chile comenzaron en 1990, porque la Democracia Cristiana, esto es lo que decía, venía después, que esto es lo que publicó Radomiro Tomic, de que el Washington Post no decía que la ley minera no servía porque estaba la Constitución. Entonces, ¿tenemos tiempo todavía? Sí. ¿Alguien tiene que hacer más tarde? ¿No? Entonces, la alegría llegó en 1989 o 90, decían, como ustedes quieran, pero llegó para las empresas mineras, porque se hizo la primera reforma tributaria en que se aumentó el IVA de 16 a 18% transitoriamente, decía el proyecto de ley de Elwin Foxley. Foxley, Andrés, ¿cómo se llama? El marido de la Consuelo. Velasco, que era el jefe de gabinete, José Pablo Arellano, que era jefe de presupuesto. Es decir, está todo el asunto. Todos ellos hicieron esta ley, aumentaban el IVA transitoriamente de 16 a 18, ahora tenemos 19, y sí aumentaron el impuesto de primera categoría de 10 a 15%. ¿Qué es el impuesto de primera categoría? El impuesto que pagan las empresas, que no es un impuesto real porque es una retención de impuestos que después se le devuelve a los dueños, pero por lo menos se aumentaba de 10 a 15% y se pagaba sobre la renta devengada y no retirada. Lo que realmente era un aumento de la tributación de las empresas. Pero se hizo un cambio
que nadie discutió en el Parlamento, pasó como la letra chica de los contratos de seguro, y que no estaba en el programa de gobierno de Patricio Aylwin, ni en el programa de ningún partido de la concertación, de que se iba a hacer un cambio a la tributación minera de esta manera. ¿En qué consistió? El cambio era muy civilino. El artículo 34 o 36, yo no acuerdo exactamente, la ley de la renta, establecía la renta para las empresas mineras, y la renta era renta presunta, que se basaba en las ventas. Entonces ellos dijeron, cambiaron una parte, a partir de 35.000 toneladas de producción, las empresas ya no pagarán el impuesto en base a la renta presunta, es decir, en base a las ventas, sino que en base a la renta efectiva. ¿Y qué quiere decir renta efectiva? En base a las utilidades. Si las empresas tienen utilidades, pagan impuestos. Si no tienen utilidades, no pagan impuestos. Nunca más las empresas declararon utilidades, como lo veremos acá. Siguiente. Nosotros siempre decíamos, con el senador Lavandero, gritábamos, las empresas mineras no pagan impuestos. Pero el gobierno lo negaba, y la SONAMI, el Consejo Minero, todos negaban, no, decían, las empresas mineras pagan mucho impuesto. Hasta que una comisión de tributación del Senado, que presidió el senador Lavandero precisamente, fue el director de impuestos internos a mostrar qué es lo que pagaban las empresas mineras, porque no se conocía, porque el año 95 precisamente se hizo una ley que prohibió lo que existía desde el año 80, desde la dictadura, que permitía que cualquiera persona fuera al Servicio de Impuestos Internos y preguntara por la tributación de cualquiera persona o cualquiera empresa. Eso se prohibió en el año 95 precisamente para que no supiéramos que las empresas mineras no pagaban impuestos, y no tan solo las mineras, sino que en general las empresas extranjeras que explotan recursos naturales. Pero ahí, ¿qué es lo que mostró el director de Impuestos Internos? De la que tenía que estar esto ahí. Que el impuesto de primera categoría que pagaron desde el año 95 al 2003 fue de 494 millones de dólares, más el impuesto adicional, 1.145 millones de dólares. Pero no podía decir, ni siquiera el Senado, el director de Impuestos Internos, qué empresas habían pagado o no pagado. Mostró un segundo cuadro donde dice número de empresas que pagaron impuestos a la renta de cada año. Prácticamente una sola. Nosotros sabemos que la empresa que pagaba impuestos, los 1.145 millones, era prácticamente La Escondida, y las dos que aparecen en algunas veces era Minera Manto Blanco. Yo sabía cuánto pagaban porque era una sociedad anónima abierta, depositaban el balance en la Superintendencia de Valores y Seguros, eran algunos $200.000 cuando llegaba a pagar algo. Es decir, el único que pagó impuestos fue Minera Escondida, el resto no pagó un solo peso de impuesto hasta el año 2003. Esto fue presentado en el Senado. ¿Creen ustedes que esto salió en la televisión? ¿Que el Mercurio sacó alguna cosa sobre esto? Absolutamente nada, nada se dijo. Y no es que no estuviera la televisión, no es que no estuviera la prensa al momento que estuvo el director de Impuestos Internos, estaban ahí, pero nada salió. Esa es la manipulación. Y en el asunto del cobre, este asunto es más grande, porque es demasiado el dinero que hay aquí. Es demasiado lo que nos roban. Es cierto, nos roban con la AFP. Pero al lado de lo que roban en esto, es muy poco. Yo, como ha avanzado el tiempo, quiero terminar. Pasemos una cosa que dice royalty. Al final, más adelante, más adelante. Es ahí. Para que vean ustedes lo que es la manipulación de lo que pasa con el cobre. El año 2005 se discutió la ley de royalty, impuesto específico a la minería, ley 20.026, en que
se puso un royalty de 4% para las empresas mineras, era 5 pero quedaron en 4, ahí explico eso, la diferencia. Pero a las empresas mineras no se le podía imponer el impuesto específico a la minería por la simple razón de que todas estaban adscritas a la invariabilidad tributaria del DL 600. Por lo tanto, no se le podía aumentar ese 5% de impuesto específico. ¿Qué es lo que tenían que hacer las empresas mineras para que se le aplicara el royalty? Renunciar a la invariabilidad tributaria. Pero las empresas mineras, ¿cómo iban a renunciar a algo para que les aplicaran un impuesto mayor? Pero sí lo hicieron. Todas renunciaron a la invariabilidad tributaria. ¿Por qué? Porque la invariabilidad tributaria tenía un impuesto que era superior al impuesto normal de las empresas mineras. Es decir, el impuesto adicional, porque aquí lo que se paga no es el impuesto primera carne, sino el impuesto adicional. El impuesto adicional de los extranjeros era de 42% con la invariabilidad tributaria, mientras que el normal era de 35%. Por lo tanto, al renunciar a la invariabilidad tributaria, quedaron con 35% de impuestos. Se le aplica un 4% solamente del 5% que decía la ley, porque ellos renuncian a la invariabilidad tributaria. Total, quedan con 39%. Pero antes tenían que pagar 42%. Pero más aún, durante 2 años de aplicación de este impuesto, el 2006 y el 2007, se aplicaba un crédito del 50% sobre el impuesto primera categoría. Es decir, de 42 bajaron a 37%. Y ustedes deben recordar, porque esto no hace tantos años, esto fue hace 12 años nomás. Esto lo celebraban los parlamentarios de la Concertación, la prensa, todo. Por fin tenemos royalty. Somos un país grande. Y sin embargo, el royalty significaba que nos pagaban menos. Y si el año 2006 las empresas pagaron $600 millones de royalty, el año pasado pagaron 60. Ese es el royalty, porque después lo cambió Piñera el año 2010 con el asunto del terremoto, y que había que juntar plata, y hizo un cambio a la ley del royalty, y en vez de pagar más, las empresas mineras pagan mucho menos. Y sin embargo, todo el mundo hablaba de que las empresas iban a pagar más con la ley que hizo Piñera. Esa es la manipulación que existe con el cobre, porque el cobre debería entregar al país alrededor de $30.000 millones al año, netos. Y no está entregando ni 4.000 millones en la actualidad. Menos, porque Codelco va a entregar 2.500, porque en Codelco están robando a destajo, y como en Codelco roban a destajo, en las empresas mineras extranjeras roban con el doble que en Codelco. Entonces, lo que recibe el Estado es una miseria al lado de lo que debería recibir. Y por eso existe esta manipulación mediática con el cobre, que consiste principalmente en no decir lo que pasa. Gracias. Muchas gracias, Julián. A propósito de que la movilización de No Más AFP terminó en la propuesta previsional de Piñera, alguien me decía el otro día, medio en broma, medio en serio, de repente es mejor que el movimiento social no haga nada, porque si empuja una determinada causa, el resultado final puede llegar a ser peor que lo que había. Claro, es una manera un poco irónica de referirse a algunas de las cosas que pasan en Chile, pero que son precisamente las cosas que no nos podemos permitir. Un gran tema en la construcción del sentido común actual, que yo me atrevería a decir que es un tema que hace ganar o perder elecciones incluso, es el tratamiento mediático del tema de la seguridad ciudadana y de la delincuencia. Una de las grandes especialistas que tiene Chile en este tema es la profesora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Alejandra Mora. Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias, Pato. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Si me acompaña con la música, maestro, por favor. Bueno, probablemente esto sea de los temas que tienen más especialistas. En todas las casas hay especialistas acerca de seguridad. A todos en algún momento algo le pasó al vecino, al hijo. Y eso hace que todos nos sintamos muy empoderados
para hacer análisis, emitir juicios y ofrecer soluciones y propuestas. Esa misma. Muchas gracias. Bueno, medios y miedos. Porque si nos invitan a hablar sobre cuál es el aporte de los medios de comunicación respecto de los temas de seguridad ciudadana, probablemente el mayor de ellos sea la generación de miedos. Contribuir a construir diversas formas de miedo. Voy a hacer un poco de rápida historia acerca de las políticas públicas de seguridad para ponernos un poco en contexto. Hasta los años 90 en Chile y en América Latina en general, 30 o 40 años antes en los países noroccidentales, las políticas de seguridad ciudadana en realidad eran políticas de orden público. No se conocían como de seguridad ciudadana, sino de orden público, lo que se buscaba, lo que se perseguía a través del sistema de persecución penal era controlar el desorden callejero y la comisión de delitos fundamentalmente a través de la actuación de las policías y del sistema de persecución. Y pare de contar. A contar de los años 90 en América Latina, luego de los procesos de retorno a la democracia, al fin de las dictaduras y de los conflictos internos en nuestros países, comienza a cambiar el enfoque hacia uno que viene a integrar, a analizar el fenómeno mucho más allá de la delincuencia, incorporando conceptos como el de las violencias y el del temor al delito, o miedo al delito, o percepción de inseguridad, etc. Y esto porque ya, como les decía, desde los años 60 y 70 en algunos países, Inglaterra, Canadá, Francia, Estados Unidos, entre otros, las preocupaciones de los ciudadanos ya no tenían solo que ver con que les robaran algo, sino que iban mucho más allá respecto de cuán vulnerables se sentían, particularmente en los espacios públicos, pero ya ni siquiera solo en los espacios públicos. Nos acordaremos que hasta hace unos años la violencia al interior de los hogares era un problema exclusivo de los miembros del hogar y el Estado no tenía competencias allí. La violencia no era entonces per se un problema público. Hoy sí lo es, y hoy lo es también el miedo. Por eso es que comenzamos a cambiar las políticas de seguridad hacia las que hoy día conocemos como de seguridad ciudadana o seguridad pública en nuestro país en particular, incorporando estos otros fenómenos. Entonces ya no es solo el delito lo que nos preocupa, es el delito, las violencias y la inseguridad, y se convierten entonces en problemas públicos que van a ser objeto de políticas públicas. Cómo desde el Estado se diseñan estrategias para reducir estos fenómenos que afectan masivamente a la población. Cuando uno mira a Chile en la perspectiva regional, uno se da cuenta que primero tenemos las tasas de homicidio más bajas de América Latina, 3,5 cada 100.000, que es el indicador que habla del nivel de violencia criminal de los países y que nos permite comparar. Estamos bien cerca de Uruguay, muy lejos de países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela, que tienen tasas que están en el orden de los 50 o 60 homicidios cada 100.000 habitantes. Pero en nuestro país sí es un tema, los delitos contra la propiedad principalmente, lo que repleta las estadísticas son fundamentalmente hurtos, que son robos sin mediar violencia, intimidación, fuerza contra las personas ni contra las cosas. Y principalmente son los hurtos al retail. Cuando uno mira las estadísticas de las policías, cerca de un 80% del registro de los hurtos son hurtos a retail, supermercados, multitiendas, etc. Y los hurtos a las personas, cuando vas en el metro y de repente alguien te sacó la billetera y no te diste ni cuenta, eso es un hurto. Y ante ese tipo de hechos se denuncia muy poco, entonces el sistema conoce muy poco respecto de ese tipo de delitos que ocurren. Pero para conocer los delitos que se ocurren en su volumen, y más recientemente para poder dimensionar también la presencia de las violencias, es que se aplican encuestas de victimización. Buenas, metodológicamente, no como aquella que nos comentabas hace un rato. Nosotros tenemos encuesta de victimización que es la ENUSC, anual, desde el año 2007, pero se aplica desde el año 2003. Ha tenido dos momentos de discusión. El año 2007 hubo un primer gran, tremendo panel de expertos y el año 2014 hubo un segundo pequeño panel de expertos. Con la del 2014, el panel plantea la necesidad de cambiar un poco el foco teórico desde donde estamos mirando la seguridad ciudadana y se comienzan a incorporar, como les decía,
preguntas para medir los niveles de violencia en los barrios. ¿Con qué frecuencia escucha usted balaceras? ¿Con qué frecuencia ve ciertos fenómenos en el territorio de esas características, mal llamadas incivilidades en el lenguaje de las políticas públicas? Mal llamadas, a mi gusto, mal llamadas. Bueno, entre los cambios que se introducen a esa encuesta de victimización está la incorporación de una pregunta que acompaña a otra que es muy antigua. La pregunta antigua es, ¿cree usted que la delincuencia en el país en los últimos 12 meses aumentó, se mantuvo o disminuyó? En promedio, el 85% de los encuestados dice que la delincuencia en el país aumentó. Luego le preguntan lo mismo respecto de su comuna y ahí baja a un 70, 75 histórico. Y luego le preguntan lo mismo respecto de su barrio. Y ahí estamos entre el 45 y 50% que cree que la delincuencia aumentó. Entonces la pregunta, claro, era si solo el 45 o 50% de las personas encuestadas considera que aumentó la delincuencia en el barrio, pero el 85% considera que aumentó en el país, ¿dónde aumentó la delincuencia? Era la pregunta. ¿Dónde está ese 30, 35 puntos, esos 35 puntos de diferencia? Entonces, el año 2014, el panel sugiere la incorporación de la pregunta ¿cómo, a través de qué fuentes usted se construye esta imagen acerca del estado de la delincuencia? Y voy a hacer un paréntesis para decir por qué es tan importante esta pregunta, porque es la que sale publicada en todas partes. ¿Ya? El 85% de los chilenos cree que la delincuencia en el país aumentó. Y eso sirve como herramienta para decir, este es el tema más importante que aqueja a los chilenos, este es el tema prioritario para la agenda pública. Y por cierto, como señalaba Pato, todos los candidatos de un lado u otro terminan haciendo eco de estas afirmaciones y la seguridad ciudadana se transforma en una bandera de lucha. Pues bien, se incorpora esta pregunta a partir de la encuesta del año 2015 y lo que encontramos no nos sorprende. Y es que el casi 70% de las personas que cree que la delincuencia aumentó en el país se forma esta idea a partir de los medios de comunicación. Esa era una hipótesis muy bien sostenida porque ¿qué otra posibilidad tengo de saber qué es lo que está pasando en el resto del país? Y de saber entre comillas, porque en realidad es de formarme una imagen. Y son los medios de comunicación los que están ahí para construir esa imagen, para transmitirnos imaginario. Es muy común escuchar en ciudades alejadas, en pueblos incluso, que la gente tiene miedo de lo que pueda ocurrir en su pueblo por lo que vio en las noticias que ocurría en Santiago, porque además los noticieros centrales son principalmente lo que ocurre en Santiago, a menos que ocurra algo muy escandaloso fuera, ¿no? Bueno, cuando vemos entonces que cerca del 70% de las personas cree que la delincuencia en el país aumentó, lo afirma a partir de lo que escuchó en los medios de comunicación o leyó o vio, según el tipo de prensa. Vemos después cómo esto cambia un poco respecto de la comuna, bastante, 37,8% de los que cree que la delincuencia aumentó en la comuna, se forma esta imagen a partir de los medios de comunicación también. Y esto es más sorprendente, porque mi comuna es el lugar donde yo vivo, donde yo me desenvuelvo, y es donde debiera tener la información, sino de primera fuente al menos, de quienes me rodean de manera más directa. Sin embargo, los medios de comunicación continúan teniendo un peso sumamente importante respecto de modelar no solo ya esta imagen de lo que está más lejos de mí, que es más inacible para mí conocer qué pasa en Puerto Montt, qué pasa en Arica, sino que también modelan esa imagen de lo que yo tengo en mi vida cotidiana, la comuna. La siguiente, por favor. Y si esto es complicado así, con las cifras brutas, cuando uno mira un poco más en detalle estos datos, respecto del nivel educacional de los encuestados, ¿quiénes son los más influenciables? Las personas con menores niveles educacionales. Los programas de noticias, los noticieros de televisión son primera fuente de información sobre el estado de la delincuencia en el país
para un 73% de las personas con educación primaria, mientras que ese porcentaje baja a solo el 44% para quienes tienen educación profesional, ¿verdad? Y la mayoría de los chilenos no tiene educación profesional, la mayoría de los chilenos tiene niveles educativos medios y bajos. Entonces se van constituyendo como la población más moldeable, más influenciable a través de la forma en que transmiten la información los medios. Porque aquí no se trata de que los medios de comunicación estén mintiendo acerca de las cosas que ocurren. Efectivamente, el delito ocurrió y usó un arma y amenazó a la señora que estaba embarazada y al tratar de bajarse la arrastró con el auto. Es cierto, eso es algo que ocurrió. Y es muy lamentable y es terrible. Y ninguno de nosotros, por cierto, quisiera que nos pase, ni a nuestros seres queridos, una cosa de esa magnitud. Sin embargo, es un hecho aislado que ocupa un porcentaje importante, 3, 4, 5 minutos de un noticiero que ya dedica 15 o 20 al fútbol. De manera que es esa forma, como vamos a ver un poco más adelante, en que se presenta la intensidad, la capacidad de generalizar que tiene, que nos hace sentir que nosotros somos tan vulnerables como cualquiera de que nos pase esto en cualquier momento, en circunstancias que se constituyen como hechos aislados. Y bien sabemos que las decisiones de política pública no deben ser tomadas a partir de casos específicos, sino para qué hacemos encuestas, para qué generamos foros de expertos, comisiones que tengan la capacidad de generar un diagnóstico más potente. No obstante, este tipo de reacciones, este tipo de opiniones son las que van modelando la toma de decisiones públicas y ese sería el segundo efecto más perverso de la forma en que trabajan las noticias, de seguridad los medios de comunicación. La siguiente, por favor. Bueno, esta imagen es un poco antigua porque lamentablemente, pese a su relevancia, este es un tema que se ha estudiado muy poco de manera sistemática. En general, la influencia de los medios no suele ser un tema de debate en general, sino más bien de comidillo. No nos sentamos muy seriamente a analizar esto y sobre todo cuando lo hacemos en ámbitos de confianza y no con los propios medios de comunicación. He asistido, me han invitado a algunos foros anteriormente sobre estos temas y en ninguno de, esta es primera vez que es en un medio de comunicación, que se agradece, pero es la Chile. Y nunca me ha tocado debatir estos temas con comunicadores que se empoderen y digan esta es la forma correcta de informar este tipo de noticias. Porque, por cierto, a los propios periodistas, con los que he tenido oportunidad de conversar bastante, les da un poco de vergüenza la forma en que se muestran las noticias que ellos mismos producen. Son relativamente conscientes del efecto que tienen. No obstante eso, vemos aquí en esta gráfica que corresponde a un trabajo de los colegas de la Universidad Católica, la evolución de la cobertura de los noticiarios centrales sobre delincuencia entre el año 2001 y 2012. Al alza, efectivamente. Y cuando uno compara, si yo hubiera sido más aplicada y hubiera hecho la comparación respecto de la cobertura en relación a la prevalencia efectiva de los delitos que se cometen, no hay proporción aquí. Es decir, se da mayor cobertura, lo que hace parecer que ocurriera más, en circunstancias que no hay un incremento proporcional de lo que efectivamente ocurre. Y todo esto va acompañado, la siguiente por favor, de decorados como el lenguaje, que no son exclusivos de los medios de comunicación, y eso es bien importante decirlo también. Aquí hay una clase política dirigente que es corresponsable de estos énfasis, porque obtienen un beneficio, por cierto, que ya lo mencionaba Pato respecto de los fines electorales detrás de la mediatización de estos temas. Y este lenguaje es un lenguaje belicista. Y parte, principios de los años 70, con la guerra contra las drogas. Guerra que, por cierto, hemos perdido a total, absoluta y rotundamente, no obstante, se ridiculiza incluso la discusión acerca de cambiar la política, cómo enfrentarse al tema de las drogas. El combate a la delincuencia, la lucha contra, ¿verdad? Cuando lo que debiera movilizarnos para tener sociedades menos violentas, para tener sociedades con menos incidencia delictiva sería la búsqueda del diálogo, la pacificación. Nosotros vemos en países de Centroamérica, sobre todo, que viven de verdad la violencia, y no como nosotros, que es un poco
ridícula nuestra postura. Es bastante triste cuando los colegas en la región se burlan de nosotros. Ustedes creen que tienen delincuencia, no la tienen. Sus programas tienen nombres como Estrategia para la Paz. Qué distinto, y algo así se llamaba la de Guatemala hace un par de años atrás, qué distinto el enfoque. Lo que queremos es la paz social, no la lucha contra, no la guerra contra, no eliminar a un otro que, como señala muy bien en este párrafo el colega Alejandro Zucame de la Academia de Humanismo Cristiano, cuando vamos construyendo imaginarios que además nos hacen muy sencillo identificar a la distancia cuando caminamos por la calle quiénes son esos otros causantes de esta guerra. Y esos otros causantes de esta guerra son los flaites. Son los jóvenes que usan el gorro de una manera, que tienen la piel de un color, el pelo de una forma particular y caminan de una manera específica. Esos son los que sistemáticamente vamos situando como quienes nos hacen sentir vulnerables. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros, honestamente, hemos cruzado la calle porque vemos a alguien que nos resulta amenazante? Por muy de izquierda que seamos, por muy defensores de derechos humanos que seamos, le tenemos miedo a ese que nos han dicho que es peligroso. Que nos han dicho que es peligroso porque es pobre, y los pobres son delincuentes, son ladrones. Una persona que roba no es un imputado, no es alguien que ha cometido un delito, es un delincuente. Y esa etiqueta que le ponemos encima la carga por toda la vida. Y si ya soy delincuente, si lo dicen las noticias, si lo dicen los diarios, si lo dicen las personas, si lo dice la señora que cruzó la calle cuando me vio, bueno, seré delincuente entonces. Entonces los medios de comunicación nos van conduciendo hacia algo que parece que se nos hace más natural de lo que quisiéramos, que es buscar ese enemigo, que es reafirmar la idea de que nuestras posesiones están en peligro. Porque no es inocuo el efecto de las políticas de libre mercado, no es inocuo el saber que vamos a ser viejos y no vamos a tener dónde caernos muertos porque las pensiones son terribles. No es inocuo saber que nos roban no solo la riqueza de esa riqueza de verdad. Hay personas privadas de libertad por robar en un supermercado algo que costaba 40.000 pesos, cumpliendo condenas, con hijos en la cárcel. Y eso es fácil de lograr cuando nosotros mismos estamos más preocupados de que nos van a robar el auto que de nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces los medios de comunicación han ensalzado a quien se paró delante del auto para que no se lo lleven y terminó muerto? Y lo transformamos en un héroe, porque valoró más proteger su vehículo que proteger su propia vida para seguir disfrutándola con quien sea. La señora que le iban a robar el auto estaba en la playa. Yo no traje imágenes de los medios ni de los periódicos, porque creo que vemos suficientes ya. Tiró las llaves a la arena para que no le robaran el auto y en este gesto heroico terminó muerta. Ella es una heroína. Es una imagen que queremos rescatar. ¿Es más importante el auto que mi propia vida? Pero eso lo construimos mediáticamente, pero además lo reforzamos nosotros con nuestras conductas cotidianas. De no ser así, probablemente los noticieros hace mucho tiempo hubieran dejado de dar los primeros 15 o 20 minutos de cobertura a Crónica Roja, que antes era bastante poco habitual e incluso respetuosa. Hoy no lo es, y a quienes estamos poniendo al centro de estas imágenes que nos aterrorizan son a los cizarros. Y por eso rescato el texto de Alejandro, que en un párrafo dice: se magnifica el daño que causan los menores con sus delitos y se minimizan o ignoran las vulneraciones sufridas por estos o los abusos que cometen en su contra los adultos y agentes del orden. La inmensa mayoría de los niños, niñas, adolescentes involucrados o en carreras delictuales iniciales que hoy día están imputados por la Comisión de Delitos como infractores de ley han sido vulnerados en sus derechos de manera sistemática.
No solo por sus padres que no les dieron cariño, no los llevaron al colegio, no los alimentaron, no los golpearon. También por el Estado que no se preocupó de ellos para atenderlos dignamente, y lo que tenemos es Sename, no vamos a entrar ahí, ya sabemos qué es lo que hay. Pero también por todos nosotros. Porque es más fácil dar una moneda que hacerse un cuestionamiento más profundo y generar acciones transformadoras. Hace un par de meses, en una actividad como esta, con vecinos de una comuna del sector oriente de la capital, convocada por organizaciones de izquierda, una vecina levanta la mano y plantea, en objeción a lo que yo estaba diciendo, que ella consideraba que los derechos humanos son para los humanos derechos. No, para los humanos derechos. Los delincuentes no son humanos derechos. Ellos no merecen tener derechos humanos. Luego de un reportaje en la Tercera Digital sobre el costo de mantener a una persona privada de libertad, había un comentario y esta persona decía, esto es muy sencillo, si mantenerlos en la cárcel cuesta 800.000 pesos y una bala cuesta 8.000 pesos, ¿qué estamos esperando? Entonces, finalmente, no solo los medios de comunicación que relevan, ensalzan, le ponen estrellitas, también el comportamiento de los actores político-públicos y de nosotros mismos, sin darnos cuenta y de la manera más inocente probablemente, lo que estamos haciendo es reforzando este tipo de conducta. Y lo hacemos no sin consecuencias. La siguiente, por favor. No se lee nada, no importa. Al principio de los tiempos, el CESC, que es la institución en la que yo trabajo, Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, comenzó a trabajar, a estudiar profundamente la relación, el efecto de los medios de comunicación, el por qué se toman determinadas decisiones editoriales. Y las colegas Cecilia Astres, Cristian Spencer, Eva Musopapa y Chara Sáez publicaron La construcción de las noticias sobre seguridad ciudadana en prensa escrita y televisión, posicionamiento, distorsión o comprensión. Es un libro que está disponible en nuestra página web, www.cesc.chile.cl, de forma gratuita para todos ustedes. Y ellos hacen una interesante síntesis, que son estos recuadros que están acá. Yo tenía la expectativa de que se leyeran, pero no se leen, respecto de cuáles son los patrones tradicionales, cómo los medios de comunicación enfrentan las noticias de seguridad ciudadana y cuál es el efecto que tiene esta forma de comunicar. Entonces señalan, por ejemplo, la exageración como una forma de comunicar. La iniciativa no puede esperar más, se ha insistido innumerables veces. Y el objetivo de esto, la consecuencia es que logra captar una audiencia, atraerla. Se engloban situaciones específicas en contextos generales. Quiero decir con esto que este es un libro del año 2005 que ya avanzaba en un análisis profundo y sistemático, no superficial como el que estoy haciendo hoy día yo, sobre cómo los medios de comunicación abordan los temas de seguridad ciudadana y, más importante que eso, cuáles son los efectos que eso tiene. Está escrito, está publicado y, bueno, yo me quedo hasta ahí. Solo para un 2, por favor. Pues ya estoy en el tiempo, ¿no? ¿Otra? Para cerrar con 3 comentarios en esta misma línea. Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental y nadie puede pensar en cerrarlos porque resulta que dan demasiada cobertura a la crónica roja, sino más bien debiéramos pensar cómo involucrarlos en una reflexión colectiva que nos invite, que los haga partícipes de ser colaboradores de lo que se pretende con los programas de política pública en materia de seguridad ciudadana que se vienen trabajando en los últimos años y que están orientados a fortalecer la cohesión social, es decir, reducir el miedo mediante generar mayor confianza en el otro y no lo contrario. ¿Cómo los involucramos en este proceso y lo hacemos aliados también en este? Y esto dimensionando cuáles son los costos sociales del miedo, porque no es inocuo. Cuando la gente tiene miedo no sale a la calle, levanta las rejas, se encierra, no ayuda. Auxilio, auxilio, nadie va a salir a mirar quién está pidiendo auxilio. No es simplemente que vendan más diarios. Aquí hay un costo altísimo y que lo estamos pagando todos. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Algunos breves comentarios finales. Primero,
los créditos respecto a que la idea de esta actividad ha sido completamente del Centro de Formación, Memoria y Futuro. Y en realidad el rol que nos ha cabido a nosotros es simplemente mediar entre esa idea y la realización de esta actividad hoy día, y en ese sentido agradecer profundamente la confianza del Centro de Memoria y Futuro, de Jaime Lorca, de Rafael Urrejola, que por motivos personales no se encuentra hoy día acá, de Celsa Parrau y de todos los integrantes del Centro de Memoria y Futuro. Eso es lo primero. Lo segundo, agradecer muy especialmente no solo la confianza de este día, sino en muchas otras ocasiones con nuestro medio de comunicación, de Julián, de Alejandra y de Marco, que nos han ayudado precisamente a desarrollar la línea editorial que tenemos. Un comentario final. El tema mediático no hay que desvincularlo del problema de la concentración del poder que tenemos en la sociedad. A esta misma hora en la que estamos en esta radio conversando, hay 11 radios en FM que le pertenecen al mismo dueño. Y uno podría agotar la discusión en el plano mediático, pero resulta que no se agota en el plano mediático porque el mismo dueño de esas 11 radios es al mismo tiempo el dueño de una de las 4 grandes multinacionales del libro que operan en Chile y que además controlan todo el sistema de circulación de los libros de manera tal que hace muy difícil que ustedes, incluso que lo sabemos buenos lectores, puedan enterarse de las publicaciones de las editoriales independientes. Y a su vez ese mismo dueño es el dueño de más del 60% de los libros escolares que se distribuyen en Chile. Estoy hablando del grupo Prisa, ¿no?, a través de las 11 radios, y que en el plano editorial se materializa en la editorial Santillana. Por lo tanto, tenemos un problema que es profundamente político y que nos debe llevar a la comprensión de que la construcción de discursos mediáticos que tiene que ver también con la propiedad de los medios es un asunto que debe implicar políticamente al conjunto de la ciudadanía y no solamente a los expertos y a los periodistas. Pasamos de una época en la que pensábamos que, o muchas personas pensaban que el periodismo era objetivo y lo que decía la televisión equivalía más o menos a la verdad. Dejamos ese momento atrás, pero entramos en un segundo momento que puede ser potencialmente tan o más peligroso, que es esta época en la cual, y sin individualizar a nadie, hemos delegado la construcción de la verdad en colegas periodistas que hablan desde sus micrófonos como si estuvieran hablando en un púlpito en la misa del día domingo. Y le entregan al público, voy a usar una figura así como alimenticia, ¿no?, la papilla molida para que simplemente lo que ellos dicen se convierta automáticamente en la verdad. Los invito a reflexionar sobre la viabilidad de una tercera opción, que es la opción de construir una ciudadanía que por sí sola sea sujeto crítico de las emisiones de los medios de comunicación y que se pueda implicar no solamente en el cuestionamiento de los contenidos, sino también en el cuestionamiento de las estructuras de poder. La mantención del statu quo requiere de este orden mediático y, por lo tanto, tal como en algunos momentos de politización del país pasamos a entender que hay asuntos del modelo económico que aterrizan en determinados temas, que hay elementos de la Constitución que aterrizan en determinados temas, ocurre lo mismo con los medios de comunicación. Es uno de los grandes escudos de la mantención del statu quo hoy día en Chile. Con ese breve comentario final, nos despedimos. Muchas gracias al Centro de Memoria y Futuro, muchas gracias Julián, muchas gracias Alejandra, muchas gracias Marco, y a todos a quienes nos han seguido en streaming y también a todos quienes han venido esta tarde que se ha convertido en noche. Muchas gracias.